Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. ¿Te gusta mi...? Yo la tengo aquí por si tengo que darle a alguien con la cabeza, tengo aquí... El pito y tal. Ah, no, tengo un pito, ya. Esto de los de la independencia del otro día. Sí. Luego tengo... yo no sé si tú eres cazador, Javier, o no. No, yo pero tampoco. Tengo licencia de arma, me la saqué. Yo también, pero no soy cazador. Y esto es cuando va a cazar patos. Ah, sí. Esto es el reclamo. Esto parece ser que es una pata en celo. Parece ser. Luego tengo este que es otro pito de árbitro. Este era un árbitro, no sé quién es. Ese. Y luego tengo este que no funciona nunca, que me hace mucha ilusión, que es trompetilla de pregonero de Castilla de toda la vida. No, pero está rota, tengo que arreglarla. Pues te voy a traer a ver si te uno de capador de esto. ¿De capador? ¿Qué es eso? Sí, pues los que se dedicaban, que ganaban muchísimo dinero, que se dedicaban a castrar los cerdos por los pueblos. Sí. Para la matanza. ¿Y tenían pito? Hombre, claro, el pito. Anda, de coño. castrador. Sí, hay gente que... ¿Y que iba a pasar por la calle como el afilador? ¿Viene el castrador? Sí, para castrar los gorrinos, sí. Además es de cirujano y tenía una habilidad extraordinaria. No se le moría ni un cerdo. Iba con sus productos para luego darse, pobrecilla. Eso, claro, hablamos de hace muchos años. Pues yo en el pueblo los he conocido, bueno, yo ya tengo mis años, y yo en el pueblo he conocido ya a finales de los 70, pero estamos hablando de la posguerra, gente, el equivalente a sueldos de 10-12 mil euros que podían ser hoy, un castrador, no te creas que es cualquier cosa. Alberche del Caudillo era el pueblo. Sí, Alberche del Caudillo. En Toledo, ahí naciste tú. Ahí nací yo. Javier Gallego es amigo mío, Javier es abogado, tiene su profesión de abogado, pero yo ya descubrí hace tiempo que tiene pasiones, vicios y pasiones. Uno de ellos es Goya. Goya es su enfermedad. Francisco de Goya es su enfermedad. Pero lo que no sabía es que el otro día le veo en la tele, pongo la tele y le veo que están haciendo un reportaje en un colegio de Villaviciosa Odón sobre la presentación de un libro en el que al final sale Javier. Digo, coño. Y ha escrito un libro, Goya, visto por los niños. Digo, vente a la radio y me lo cuentas, porque además la idea me parece preciosa. Además, cualquier morro tienes, como buen abogado has trabajado muy poco. Bueno, no te creas, José Antonio. Pues lo que está en la idea es cojonuda, hablando en serio, son los niños los que han plasmado cómo ven a Goya, ¿no? Cuéntame la idea, cómo surge. Pues mira, surge la idea, como tú bien has dicho, yo soy abogado, soy el abogado de la Organización Impulsa a Discapacitados de la OI, Sí. Llevo con ellos trabajando 18 años y además es curioso porque Goya era una persona discapacitada y sabes que a los 46 años se quedó totalmente sordo y por lo tanto podía estar dentro del colectivo de la OID, de la Organización Impulsa a Discapacitados. Pues la idea surge a raíz de una de mis investigaciones, porque en mis ratos libres pues me gusta estudiar la vida y obra del pintor aragonés, y estoy investigando la desaparición de un cuadro de Fernando VII en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Y bueno, estoy preparando unas conferencias y demás, y de repente pues mi hijo, el niño, Samuel, que aparece en la portada, se pone a pintar el retrato de Fernando VII. Y dice mi mujer Conchi, dice, pues mira, pues sería una buena idea que hicieras un libro sobre la vida y obra de Goya, contada para niños, pero también que lo pudieran los mayores, pero que a la vez fuesen los autores también los niños. Pues nada, dicho y hecho, yo se lo propuse al Eurocolegio Casby de Villaviciosa de Odón. Es un magnífico colegio, está entre está entre los 100, creo que está en el número 53 de los mejores colegios que hay en España. Y se lo propuse y le dije al director, al equipo directivo, a don Javier, el jefe de estudio, se lo propuse, adelante, y de hecho se han convertido, como tú muy bien has dicho, José Antonio, en los verdaderos coautores del libro. 80 dibujos de las figuras más representativas de las obras de Goya, y luego con el texto que he añadido yo. ¿Los niños eligen o les dais tú este? Bueno, cuando tú antes has dicho, como abogado, una buena idea, pero te la has currado poco. No, es que los que se la curran son los niños y tú en ordenarlo. Claro, es un tema muy complejo, José Antonio, porque tratar de resumir la persona de una vida, de una persona que ha vivido 82 años... que es una barbaridad, claro, estamos hablando de hace 240 años. Eso es como vivir ahora 100 y pico. Sí, sería incluso más. Además que tiene más de 2.000 obras y una persona tan compleja como Goya, que vivió en una época maravillosa, que a mí es la época que más me gusta, la historia de la humanidad, que es la Ilustración, que es cuando el hombre abandona, como yo digo,
abandona la tierra para fundir, se empieza a fundir con la máquina, aparecen las primeras máquinas, es un poco la contradicción que tenemos todos, lo que vamos dejando detrás, lo que vivimos y lo que se afronta al presente. Entonces, Goya es una figura muy representativa de esa época. ¿Y en qué consistió? Bueno, el Eurocolegio Casby de Villaviciosa de Odón, los propuso a los niños como una actividad educativa. Yo dije, quiero estos 82 dibujos. Bueno, pues hablamos de la niñez de Goya, pues entonces pues lo mejor es sacar los cartones para tapices, pues los niños subiendo al columpio, o los niños jugando o subiendo a la cucaña, o jugando a pídola, que también se explica lo que es pídola, porque tú seguro que habrás jugado en el tiemblo de pequeño. Juegos que nos pueden parecer una burrada, pero que antes jugaba yo. Entonces se los da a los niños, pero luego hablamos, por ejemplo, de cuando Goya se enamora de la duquesa de Alba, cuando va a la corte, se hace famoso, cuando viene la guerra, pues es cada dibujo representativo de una época de Goya, pues se le presenta al colegio y luego hacen un concurso entre el Eurocolegio Casby, entre los niños de segundo, tercero y cuarto de primaria. Y cada dibujo... por ejemplo, los autorretratos, el que viene en la portada, que es el autorretrato de Goya, que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que yo lo he llamado selfie, porque claro, hay que explicar a los niños que es un autorretrato. Todo el mundo sabe lo que es un selfie, pero yo he dicho, el selfie de Goya, pues es un autorretrato. Pues de este autorretrato los niños han hecho 4 o 5 dibujos. Pues los que los profesores de dibujo han estimado más mejores, pues les han elegido. Y o sea, son los profesores luego los que eligen y todos los niños han participado, y te diré que hay dibujos sencillamente maravillosos. Hay muy bonitos, muy bonitos. Porque captan lo que es la esencia de Goya. Goya jamás se prostituía, y perdóname la expresión, José Antonio. No, por Dios. Si los Borbones eran feos, los pintaban feos. Si tenía la nariz larga, la tenía. Y todo el mundo además, pues tan contento con él. De hecho, Goya, aquí creemos que los pintores, pues bueno, que era gente que vivía debajo de los puentes, bebiendo vino Don Simón. No. Goya se hizo multimillonario pintando, viniendo de la pobreza más absoluta, quiero decir, pero aparte de eso, él venía de un estrato, era hijo de obreros, pero jamás se prostituía ante nadie, a todo el mundo le reflejaba tal y como era, y los niños, que es muy difícil de captar eso, lo han captado perfectamente. ¿De dónde te viene la pasión? Que nunca te lo he preguntado. O sea, no es normal que un abogado que le echa muchas horas y que tiene muchos líos tengas esta enfermedad, que es una enfermedad lo tuyo, siempre estás con Goya, sí, investigando, escribiendo, mirando, viajando. Claro, sí, José Antonio, porque representa una serie de valores. ¿Desde cuándo te viene esto? Pues precisamente desde hace unos 15 años, cuando yo empecé. A mí siempre me gustó mucho la historia, me gustó el arte, pero me acuerdo una vez en mi pueblo, en Alberche el Caudillo, que ya sería yo un chaval, 17 o 18 años, y le dije a mi padre que quería estudiar historia y arqueología. Bueno, hasta que me acuerdo que estábamos ese día cortando lechuga en el campo, hasta que me tiró una lechuga a la cabeza y me dijo, ¿te quieres morir de hambre, desgraciado? Con todo mi respeto a todos los chicos. Y entonces, pues, yo siempre he querido estudiar y reflejarlo. Además, hay una serie de valores que siempre quiero poner en cuestión, que como dirían los pijos de hoy, pongamos en valor, o los políticos. Por ejemplo, Goya siempre es una persona que valora mucho la autoestima. Son valores que tenemos que inculcar. Él tenía un concepto tan alto de sí mismo que decía que la profesión de pintor era la que más se acercaba a Dios, porque era la que creaba. Además, luego una persona que tenía una extraña capacidad de empatizar, de relacionarse con los demás. Lo mismo te pintaba al rey, a Carlos III, a Carlos IV, que al tío Paquete, que además está lo dibujo, que era un mendigo discapacitado que estaba pidiendo en la Puerta del Sol. O sea, tenía capacidad de estar siempre con los demás. Además, otra de las cosas que me encanta de Goya, trabajador incansable. Es una persona que se podía tirar 8 o 10 horas trabajando continuamente, y luego le gustaba rematar los cuadros de noche. Por eso, en los retratos de la Academia de Bellas Artes, que tiene las velas, antes no había electricidad, que también había que explicárselo a los niños, que antes no había electricidad, que no había calefacción, por eso estaban los tapices para revestir las casas y demás. Y luego también es una persona que estudia los temas. Él, cuando le encargan una obra, pues se encarga de mirar los cuadros, la iconografía, de estudiar, ver por dónde entra la luz, por dónde no entra la luz. Y luego hay un dibujo maravilloso y fantástico que está en la última página del libro, que yo siempre lo pongo como ejemplo, que también la capacidad de aprender de Goya. Es un dibujo, dice, aún aprendo, tengo 82 años, estoy a punto de morirme. Eso, y representa un señor mayor con unos bastones
que con barba blanca, y detrás de él se acerca como una nube negra, la muerte inexorable que se acerca. Pero yo tengo 82 años, José Antonio 80, y me estoy formando, aparece una nueva técnica que es la litografía, y él está aprendiendo. O sea, el aprendizaje como la búsqueda de la felicidad. Se pueden tener 5, 40, 50, 80, 90... Y eso es uno de los grandes valores. Sí, pero no me has contado qué pasa hace 15 años. ¿Qué pasa? Algo tuvo que ocurrir en tu vida para decir, este es el tío para el que yo quiero dedicarle un montón de horas de mi vida investigando, estudiando. Pues ¿sabes lo que me ocurrió? Que no sé, un cuadro que te enamoró de golpe, algo que leíste, algo que te contaron. Yo tenía la base, José Antonio. Lo que ocurre es que yo tuve un problema, no diría persona, tuve un problema de ansiedad. Me llegó a sobrepasar el trabajo. Mi actividad, ya soy abogado de la Organización Buses Discapacitados, de la OI, toda la actividad que tenemos, y me llegó un momento en que, y además lo digo claramente, un día yendo para casa, me acuerdo, volviendo del trabajo, empecé a llorar sin saber por qué, y tenía un estrés, tenía una ansiedad terrible. Y dije, tengo que hacer otro tipo de cosas complementarias a lo que hago e imbuirme, porque no solo es una persona, nunca he creído tampoco en los mitos ni el ser devoto de nadie, pero sí de personas que representan los conceptos, y estoy descubriendo muchísimas cosas y muchísimos valores a través del mayor genio de la pintura, que a mí me han ayudado como persona muchísimo y me están ayudando, y yo creo que es el inicio de algo muy importante que va a ocurrir a lo largo de mi vida, que es centrarme en lo que estoy aprendiendo, lo que me puede dar y lo que no puede dar personajes como este. ¿Está localizado la obra de Goya o no? Ni No. Mucho menos, ¿no? Es que con el tema de Goya es muy delicado. El tema de todos los pintores de la época. Claro, ¿verdad? el tema de Goya tiene desde sus componentes financieros, componentes culturales, temas económicos, no. Mira, ten en cuenta que Goya estuvo pintando, tenemos datos de que estuvo pintando de los 13 años hasta prácticamente... 82, 81, sí. Es un tío que ha estado pintando 70 años. Entonces, claro, hay mucha obra desconocida. Actualmente se... ¿Actuaba mucho por encargo? Sí, claro. Sí. Goya sí. Además, se le ha acusado mucho de tacaño, pero Goya, otro de los valores que tiene es que apreciaba lo que costaba conseguir el dinero. Y era un negociador nato, vamos. Este hombre cambiaba cuadros por deuda pública, lo que antes se llamaba los valores. Sí, que cambiaba. Era un gitano, como diríamos, que nos perdonen todos los gitanos, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Era un negociador. Cambiaba cuadros por deuda pública, lo llevaba todo anotado. Además, todo el día te pasara a ti pidiéndole favores, todo el mundo. Otro de los valores, siempre estaba ayudando a los amigos. Se quejaba de que estaban siempre los sobrinos en su casa en Madrid. Oye, tío, habla con el rey para colocarme de esto, del otro. Siempre se pasaba todo el rato ayudando a los demás. Pues muy trabajadora, muy ahorradora, y ya te digo, y bueno, y luego estaba al día, le gustaba mucho disfrutar de su dinero. Se compró el mejor birloche que había en Madrid, que era un carro de 2 ruedas tirado por caballos, que es como si te compraras un Ferrari, que le gustaba vivir bien, vamos. Te parece una contradicción, ¿no? Tíos con una profesión tan liberal, lo que era entonces la época ilustrada, que acabes siendo oficialista y que acabes empleado de pintor de cámara Enrique IV, o sea, es una contradicción, no me pega nada, ¿no? ¿Por qué acepta ese cargo? ¿Por qué entra dentro del círculo de la burguesía y de la aristocracia? Claro, tenía una extraña... Un tío humilde como él y de procedencia muy humilde, ¿no? Porque yo siempre he pensado que era un genio y como todo te puede gustar más o menos, pero al final... como dicen, con buenos modales y buenas habilidades, dicen en mi pueblo, se abren puertas principales. Al final, si tú eres bueno en la vida en algo, se te abren todas las puertas. Y es extraño porque este hombre con 37, 40 años, aunque te digo la verdad, hasta que no tuvo 50 o 55 años no fue un genio, realmente es un caso extraordinario, pero hasta que no fue un cincuentón realmente no se convirtió en un genio. ¿Que no fue un genio o que no se le reconoció? Yo creo que no fue un genio tal y como lo vemos hoy. Lo que ¿tú ves diferencias en las pinturas con 35 o 40 años a las pinturas de 52 53? Sí, claro. Yo creo que él hay un momento clave que es cuando se queda sordo y se adentra en sí mismo por una extraña enfermedad que yo creo parece que se volvió un poco con el tema de la duquesa de Alba, que él estaba locamente enamorado. No sabemos si llegaron a ser, como yo pongo en el libro a los niños, no sabemos si llegaron a ser novios o no. Hay discusiones. Yo entiendo que él se encerró en sí mismo con esa enfermedad, que hay autores que dicen que era de que chupaba los pinceles, utilizaba mucho el albayal de blanco, que era el que daba el tono y color, y le produjo una especie de saturnismo y se quedó solo, pero se encerró en sí mismo y a raíz de ahí se convirtió en un auténtico genio. Además, el único pintor de la historia de la humanidad que ha manejado todos los palos. Pues voy a decir, sí, ves que Velázquez era muy bueno en el retrato, sí, pero Velázquez no pintaba al fresco. Además, Velázquez era un vago, pintó 100 y pico, era un cortesano más, pero...
Quizás en retrato nadie le gana a Velázquez, pero esto es como los buenos futbolistas. Este la daba con la izquierda, con la derecha, remataba de cabeza y hasta si le ponían de portero. ¿Qué sería de Goya en un momento como hoy? Eso es impensable, ¿no? Goya fue una persona, José Antonio, muy comprometida políticamente, y como tú, a la pregunta antes que me has hecho, que no te he contestado, es verdad, en torno a los 38, 40 años ya era pintor del rey y tenía la extraña habilidad de llevarse bien y estar codeándose con la monarquía borbónica, pero era un hombre comprometido. Cuando se ha dicho que si Goya estuvo a favor de José Bonaparte o Napoleón, lo ha afrancesado. Lo que Goya estaba a favor de que cambiara el país, de las ideas de la Ilustración, de la crítica a la religión, de la enseñanza, etcétera, etcétera. Todo eso lo traía consigo, lo traía Francia, la Revolución Francesa. Entonces él se posicionó a favor de eso, no a favor de Napoleón. Goya era un poco de jovellano, pero yo creo que Goya estaría hoy muy preocupado con la situación que tenemos, con la atomización que tenemos en España, con el frentismo que tenemos, pero creo que se hubiese posicionado. Goya se hubiese posicionado al lado de la razón y del entendimiento, como siempre lo hizo, y en contra del abuso y del poder. Ahí sí que le podemos decir, porque de hecho murió extrañado, murió desterrado en Burdeos precisamente por defender sus ideas. No digo que no sea así, pero todos los que habéis investigado, habéis buceado en la vida de Goya, ponéis el capítulo de los fusilamientos de mayo, del 2 de mayo de 1808, como el tío ya cortesano y el tío en un nivel social importante y económico, que de repente vuelve a bajar a la arena, vuelve a bajar la calle, se coge los lienzos, baja a Móstoles, baja a Príncipe Pío, baja y pinta. ¿Es verdad, fue así o lo estáis adornando? No, bueno, sobre Goya hay mucha literatura. De hecho, los cuadros, parece ser que él vio algunas escenas y la guerra le pilló en 1808, concretamente el alzamiento el 2 de mayo, con la cara contra los mamelucos y los fusilamientos del Príncipe Pío el 3 de mayo, él le pilló cerca a su casa, le vivía muy cerca de allí. Lo que pasa es que los cuadros luego se encargaron con años posteriores a 4 o 5, sí, no, se encargaron. ¿No son del mismo momento? No, se encargaron posteriormente una especie como de exaltación del pueblo español ante el que venía nuevamente el peor rey que hemos tenido, Fernando VII, aunque con algunas matizaciones. ¿Cuáles? ¿Serás el único que las haga? Bueno, te diría que muchas matizaciones en beneficio de Fernando VII jamás. Pues primero que creó el Museo del Prado, entonces eso me merece. Algo tiene que hacer, coño. Aunque fue su mujer. Y además alzó, pero eso fue muy políticamente correcto, alzó la prohibición sobre los toros que había realizado su abuelo Carlos III y su padre Carlos IV. Pero un poco la exaltación, por eso se le encargó ese díptico, que eran 2 cuadros unidos, la carga a los mamelucos y los fusiles. Pero hay cuadros y dibujos maravillosos como los desastres de la guerra, donde refleja hechos que él sí que vio, y además están reflejados en el libro, como atrocidades. Todas estas imágenes que estamos viendo del Estado Islámico, esto no es nada nuevo, José Antonio. Aquí se cortaban cabezas, se torturaba a la gente, se arrancaba uñas, se los quemaba vivos, se decapitaban niños. O sea, todo eso lo vio él, tanto en el camino que hizo a Zaragoza cuando lo llamó Palafox, como incluso, pues sí, seguramente en Móstoles o en Madrid. Oye, y tú como investigador, lo que nos enseñaban en el colegio de niños, las etapas, cuando llega la etapa tan tétrica, cuando hay una etapa que es el día y la noche, ¿solo es por un tema médico, es un tema físico, es un tema de la sordera que es progresiva y ya cambia y ya llegan los grabados, las cosas en blanco y negro, solo por un tema físico? No, yo creo que hay más. Bueno, cuando uno se queda sordo, que es lo que yo explico a los niños, parece uno que está a lo suyo, y además les pongo el ejemplo, digo, prueba a hacer en el libro, prueba a hacer los deberes quitando la televisión y además te concentras más. No, luego además por sus circunstancias personales, con el amor y desamor. ¿Quién con 40, 50 años pues no se ha fijado, tanto mujeres, en alguien de 20 años? Yo nunca, jamás. Pues yo creo que le afectó mucho la duquesa de Alba, que era la mujer. Fíjate, en aquella España, en aquella época, José Antonio, una chica de 30 años o 30 y poco, guapísima, una mujer de las más ricas, más influyentes de España, que disputaba con María Teresa de Parma, con la reina, se disputaba pues el ego en aquella época. Él se enamoró locamente de la mujer, todos los conflictos. Se produjo una circunstancia, como dicen los accidentes de avión, nunca es por una causa, es por muchas. La sordera es clave, pero luego también las vivencias, la guerra. Es que claro, vivió todo. Una persona que se le muere 7 hijos, que ve morir 7 hijos. 7 hijos, solo le vivió uno, Javier, se llamaba Javier de Goya, y su nieto Marianito, ambos
dos piezas vaguísimos y holgazanes que fundieron el patrimonio del abuelo. Fundieron el patrimonio del abuelo. Creo que eso también ocurre hoy. Pero una persona que ha visto nacer, morir a sus padres, morir 7 hijos, morir a su mujer, que ha visto una guerra, que se ha quedado loco, que se ha vuelto loco de amor, absolutamente, por una persona maravillosa, que era la duquesa en aquella época, una mujer que iba a su aire, multimillonaria, pero claro, es que hasta hace poco a la mujer no se la dejaba ni votar, pero esta mujer hacía lo que quería y le daba la gana, claro, una chica joven de 30 y pocos años. Entonces, ese cóctel explosivo que se le mete a un genio en la cabeza, pues claro, alumbra lo que alumbró. Dime una cosa, ¿escribía Goya algo o no? ¿O quién escribía sobre él? ¿Quién estaba cerca del que te puedas fiar, que te contara un poco sus vivencias y cómo era el personaje? Ortega y Gasset dijo una barbaridad de Goya, que dijo que escribía como un carpintero. Bueno, Goya no tenía formación. Goya eso era un hombre de la calle que hizo sus primeras letras en las escuelas pías en Zaragoza, y poco más, y lo que también se añade en el libro, que sabía las 4 reglas. Entonces, él escribía muy mal, con mucha falta de ortografía, pero era autodidacta, estaba rodeado de los mayores ilustrados de la época, de Jovellano, de C.A. Bermúdez, todos los mejores están rodeados. Él apenas sabía escribir, y de hecho, sabemos mucho por su correspondencia, que a veces la lee y dice, pero joder, pues esto parece que lo ha escrito un niño de 5 o 6 años. Pero luego quien redescubre a Goya realmente es a finales del mediados del 19 son los franceses. Él escribió mucho, se escribía mal, pero bueno, lo que escribía se le extendía bastante bien y hoy forma un corpus muy importante para saber. ¿Y se conservan cosas? Sí, se conservan la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que Goya era muy pícaro. Entonces, pues, te digo esto porque tiene sentido. Entonces, Goya le gustaba mucho, dicen que pintar pues escenas eróticas, las cartas y demás. Y estos hombres tan píos del 19, el sobrino de su amigo que conservaba las cartas, pues hizo destruir muchas cartas. Había cartas incluso con alguna ahí que hay algún elemento fálico y demás. Goya tenía 3 obsesiones, que era la caza, los toros, las mujeres y el chocolate. A él le encantaba, lo que más le gustaba era sentarse al brasero y tomar chocolate. El brasero, creo que los oyentes saben lo que es un brasero. Claro, digo yo. Bueno, y los toros también, ¿no? Y los toros. Él era un apasionado. Además, en sus tiempos dice que fue torero, que manejaba la espada como nadie y él era... ¿En serio? Sí, Eso no lo sabía yo. Él parece ser que se metió una cuadrilla de toreros para sacarse el dinero e irse a estudiar a Italia. Otro de los valores que tenemos, que no le ayudó a nadie. Cogió y se plantó en Italia. Claro, no iba en el AVE ni en avión, ante la gente iba andando, en caballo, en diligencia. Y este hombre, pero este no podía estar quieto, este era un rabo de lagartija y ya te digo, fue gran admirador de toreros, sobre todo estaba Romero, Pepeillo y Costillares, era como, yo no entiendo mucho de toros, era como Juli, Ponce, algo de esto. Y ya además él veía a los toros desde abajo con sus amigos los toreros, desde el burladero, y siempre iba con su capa y su espada. Otra curiosidad, no hay niño de una generación en este país que no sepa de Goya, es de Fuente de Todos, porque eso se aprendía, eso es como el Padre Nuestro. ¿Qué fue Fuente de Todos en su vida? ¿Volvió, no volvió, renegó, no renegó? Pues yo ante todo digo que para mí Goya es madrileño. Se van a enfadar, pero yo también soy de un pueblo pequeño, tuve también y volvemos mucho, pero él nació allí prácticamente. Y ya está. Fue su primera obra, el armario, un armario de madera donde se conservaban los relicarios, su primera obra que hizo de pequeño, y de hecho cuando volvió dijo, no digáis a nadie que he pintado esto, claro. con 13 años, pero yo creo que es un personaje cosmopolita y es un personaje muy de todo el mundo, pero él, yo creo que Goya y Madrid, ahí pasó 50 años de su vida y luego también le gustaban los sitios reales y también un sitio que tú conoces muy bien, que es Arenas de San Pedro, donde pasó 2 veranos con el infante Don Luis, también estuvo en la zona de Talavera, le gustaba vivir bien, pero yo ante todo, para mí Goya es madrileño, nació en Fuendetodos, podía haber nacido en el Tiemblo. Yo que soy, insisto, de tu generación, de esa generación, vamos... La única excepción es que se aburguesó demasiado pronto, mucho y demasiado pronto. No tenía en la cabeza ese concepto. Lo que me enseñaron en el colegio, lo que yo leí, le tenía, sí, como un talento, que había estudiado en Italia, lo sabía, pero más humilde, más del pueblo, más llano. Coño, los cuadros que nos venden del fusilamiento del Príncipe Pío y nos lo venden como eso que está allí, no que era tan cortesano, pero era un cortesano. Pero hay, amigo Avellán, las contradicciones de la vida. Yo siempre digo, hay que estar con el pueblo, pero otra cosa es estar como el pueblo.
Entonces sí, pero al final quizá este Marsil... ¿Dónde vivía él? ¿En Madrid? Que no tengo ni idea. ¿Dónde Pues vivía? este estuvo primero viviendo... Ya cuando era Goya, cuando ya era... Pues estuvo viviendo en la calle de... Pues primero estuvo con su cuñado, con Francisco Valleu, que es, pues también antes había enchufismo, pues este era uno de los pintores dentro del panorama español más importantes que había, se lo llevó cerca en la calle del Reloj, luego estuvo ¿Sí? viviendo la calle el Paseo San Jerónimo, y luego ya de mayor se compró... ¿El Paseo San Jerónimo? Sí, Joder. cerca del Congreso de Diputados. Sí. Y luego ya de mayor se compró lo que llaman la Quinta del Sordo, que no sé si es una finca que había muy cerca, además lo pongo en el libro, muy cerca donde está el Estadio Vicente del Calderón, por la ¿sí? zona de la ermita, sí, ahí donde pintó en las paredes, en las pinturas negras, que se llamaba la Quinta del Sordo, que fíjate, a finales del 19 todavía estaba la calle, por donde estáis las casas estas de la M30, pues ahí hemos destrozado absolutamente. Y le entierran en la Florida, ¿no? El San Antonio de la Florida, me parece, ¿no? Está el enterraron en Burdeos, pero luego... Bueno, sí, pero luego ahora mismo está Luego en... desaparece la cabeza, en la ermita, ¿no? que no sabemos dónde está la cabeza, el cráneo, y les traen los restos a San Antonio de la Florida. Le enterraron allí Y esa historia del cráneo tampoco la conocía yo. Sí, no sabemos dónde ¿Pero está. por algo especial o...? No lo sé, no tenemos ni idea. Hay versiones contradictorias, que si querían hacer un estudio como el cerebro, el cráneo de Einstein. Lo cierto es que el cráneo de Goya se trajo aquí. ¿Y desaparece cuándo? Pues ¿Cuándo hay constancia que desapareciera? Pues cuando se trae el cadáver, pues a principios del siglo 1900, 80, 90 años después de su fallecimiento, que fallece en 1828. Seguimos. Goya visto por los niños. El libro pues cuenta eso, la vida de Goya vista por los niños, con 82 ilustraciones, ¿no? Sí, preciosas, sí, de sí. niños todos del mismo colegio, Del Colegio Casby. del Colegio Casby, que está en Villaviciosa. Un fantástico y maravilloso colegio, no de porque vayan mis hijos, sino porque además, no, te lo digo José Antonio, porque tiene un sistema de enseñanza basado un poco también en lo que es la vida de Goya. Entonces aquí se hacen debates, se promociona los libros, la autoestima, se promociona el trabajo en equipo y demás, y yo la verdad es que y por supuesto que han dado la oportunidad de que se haga este proyecto. Es precioso, y el colegio debe estar muy feliz, ¿no? Sí, el colegio están encantados, y no te digo los niños, en el acto de presentación que hicimos, además tuvimos la suerte de que vinieron Telemadrid, y bueno, y los niños también me los he llevado y me los voy a llevar a firmar libros, porque no olvidemos que son los son los que han currado. Son los coautores del libro. Son los que han currado. Aguanta ahí un segundito y ya te despido en un rato. Venga, 10:27. Fíjate la gente, Javier, que me acompaña, dice, acabo de... para que suene la trompeta, es que había alguno aquí hablaba de tu pueblo. Y luego aquí, coño, mi madre fue la primera nacida en Alberche de Caudillo, que se casó en el Alberche, no sé. Ya que servicio establecido, qué bueno tener gente con inquietudes y tan cultivadas como tu invitado de hoy. Pregúntale por el misterio de la cabeza desaparecida de Goya. Mira, esto ya justo lo está contando ahora. Eso tenemos que investigarlo bien. Lo hace difícil, pero bueno, nunca se sabe. Luego no se le quita el deje de alberchano. Total y absolutamente. De Alberche el Caudillo forever, como siempre digo. Qué bueno, gran persona y no lo conozco. Mira, aquí mandan una foto de lo que va a ser tu firma. ¿Firmar libros el miércoles en el Corte Inglés de Talavera? Sí, el miércoles a las 7:30 vamos a hacer una pequeña presentación allí en el Corte Inglés de Talavera Reina y vamos a firmar. José, por favor, pregúntale si sabe por dónde se movía Goya por Móstoles, esa leyenda que no sé cuánto de urbana es de la relación de Goya con Móstoles. Bueno, es una gran curiosidad, Alberto. Goya Goya fue varias veces a Arenas de San Pedro, y el Camino Real precisamente iba de Madrid en Móstoles y pasaba por Arroyomolinos. Sí. Lo que yo desconozco ahora, si realmente estuvo en Móstoles, pero por Móstoles segurísimo que tuvo que pasar. Y luego dice, joder, con la duquesa de Alba, ¿cómo ligaba ya entonces? ¿Era ligón este tío? Sí, era muy atractivo, supongo, por la posición que ocupaba, ¿no? Sí, era, y además, sí, ese dice el sex appeal que da el poder. Además era una persona bastante alta, bien parecida, estos mañicos pues graciosos y que caen bien a las mujeres, y bueno, y yo creo que él se volvió loco por la duquesa de Alba. Y cuando le dedicas tantos años a fuera de lo que es tu trabajo habitual, a investigar su vida, a investigar su obra, a día de hoy, ¿qué imagen tienes de él? ¿Mejor o peor de la que tenías cuando empezaste? Yo muchísimo mejor. ¿Como persona también? Sí, es que yo lo que destaco como persona, yo creo que Goya podemos ser cada uno de nosotros, lo que pasa es que se confluye una serie de virtudes y de valores que reúnen lo que yo siempre he predicado de lo que debe ser una persona. A veces, fíjate, me va a pasar una cosa muy curiosa en la presentación del Corte Inglés. Resulta que el Corte Inglés, el director del Corte Inglés, Óscar Lorenzana, es antepasado
de los Lorenzana, del arzobispo de Toledo, y de Tomás Lorenzana, que fue la primera persona que hizo un encargo oficial a Goya, que fue la bóveda del Coreto del Pilar. Digo, es que hay cosas que parece que están puestas a la vida, no son casualidades. Villaviciosa, donde está el Eurocolegio Calvi, pues allí tenía Palacio quien fue el primer mentor de Goya, que es el infante Don Luis, que debió ser rey de España, ya hablaremos otro día de él. Entonces parece que me persigue, no sé, entonces Goya parece que está detrás de mí, hay coincidencia. Goya, visto por los niños, ¿es un libro para niños? Es un libro para niños y para mayores. Ya te he dicho antes que esa crítica mordaz que me has hecho, pues es difícil porque date cuenta que, José Antonio, el libro solo tiene 2 fechas, el nacimiento y la muerte, y no tiene más. Entonces, resumir la vida de este señor y además de científicamente... Es verdad que si hubiera tenido más fechas te hubiera costado más curro también. Claro, efectivamente, sí, una persona que no tenga conocimiento de Goya, pues de verdad, leyéndose el libro lo puede ver perfectamente y tener un concepto básico. Luego la gente está escuchando con atención porque dice, gran entrevista, siempre sorprendiendo fuera de la música, esto es cultura, pero luego hay gente que está escuchando con mucha atención, pero los oyentes de este programa tienen mucho ingenio, te lo digo porque dice, yo trabajé 6 años en el Corte Inglés de Goya, ¿me toca algo? Pues, bueno, pues seguramente que sí. Otro que dice, pues sí que era vieja la duquesa de Alba para enamorar a Goya, joder. No era, tenía 32 años cuando se enamoró a Goya. Era cincuentón y le sacaba 20 años. Era una mujer a flor de la vida. Ella tenía 30, ¿no? Más o menos. Sí, unos 30 años. Luego se quedó viuda a los 40. Y luego dice, buenos días, soy extranjero, gracias por no sé, sobre Goya, sois geniales. Entonces, decías que para mayores también. Sí, por supuesto. Y además compendia perfectamente. Y yo he tratado desde el punto de vista científico y bibliográfico que sea riguroso al 100%. El libro está a la venta ya. El libro de Sin ir más lejos, los que estén en la zona de Talavera, que tenemos emisora allí, nos están escuchando en el Corte Inglés de Talavera, se firma el miércoles a las 7:30. Me gusta que no solamente estará Javier Gallego, sino que llevará niños también. Claro, me lleva. Sí, porque hay un niño que se llama Víctor, que es mi sobrino, y se llama Víctor Gómez Carchenía, que es el único niño que no es del Eurocolegio Calvi, que es de los hermanos maristas, que yo le quise meter en el libro, la única licencia que me permitió, que además ha dibujado la duquesa, la maja desnuda, que dicen que era la duquesa de Alba, pero tampoco eso está ahí. Eso también es una leyenda, ¿no? Eso era las cosas de Godoy, que era un salido, y entonces, claro, hoy hay revistas pornográficas, vídeos eróticos y demás, pero antes tener una mujer desnuda. Entonces la maja vestida y la maja desnuda, junto con la Venus del Espejo de Velázquez, que hoy está en la National Gallery, las tenía don Manuel Godoy, el de Badajoz, en su habitación. No sabemos para qué, pero todos nos lo imaginamos. Y gracias a que las tuvo, las conservamos. Bueno, hay que decir que Javier Gallego también ha tenido un gesto maravilloso que le honra, hablando en serio. Y es que, como no podía ser de otra manera, todos los beneficios y todo lo que genera el libro va para una causa que es ¿cuál? Pues mira, los beneficios los voy a destinar a comprar ropa, calzado y medicinas para una fundación con niños con discapacidad en Perú. Porque le estaba comentando antes a tus colaboradores, digo, bueno, lo poco o lo mucho que recaudemos, pues nos lo gastamos en España y luego esto pues se lo damos en material, porque nuestros oyentes que tienen hijos pequeños, y tú a lo mejor ya que va a ser próximamente o no te queda mucho pasar vuelo, ya aprenderás lo que es la piretal y el dalsi. Entonces, eso que abrimos nuestro frigorífico, lo tenemos tan a mano. Hay niños que se mueren por una subida o bajada de fiebre y por algo tan sencillo. El dalsi es una cosa imprescindible, como una tijera o como un enchufe en casa, sí. Pues eso lo vamos a tener. Y luego sí decirte que también está el libro en ebook, en el Corte Inglés. Está en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y luego en papel está en la Amazon, en la EMNAC y en Editorial Círculo Rojo, que sí que los quiero decir desde aquí, que es una editorial que ha dado, es una editorial de autoedición que está dando oportunidades a mucha gente que sin ello, pues estos proyectos sería muy, muy difícil de llevar a cabo. Y yo quiero decir una cosa que dijo un paisano tuyo, Adolfo Suárez, cuando dijo: no me queráis tanto y votadme. Yo digo que yo sé que muchos oyentes me quieren mucho y tal, pero también les pido que compren el libro porque están contribuyendo a una gran labor social. Decías que en la FNAC está, en Amazon también está, o sea que bueno, pues hay maneras de conseguirlo. Y luego en septiembre lo vamos a lanzar en EPUB y traducido al inglés y al chino. Qué bonito.
Claro, Esta es muy trascendente a nivel internacional, Goya, como otros. ¿O sí, no? totalmente. Como Velázquez, por ejemplo. Sí, además, yo a la reciente exposición en el congreso que he hecho en el equipo de investigación de trabajo de Goya en las antiguas tierras de Talavera en Toledo, hay un cuadro de Vicente López, que fue pintor del Rey, compañero de Goya. Pues hay un cuadro en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y te diré que ha venido gente de Japón a ver el cuadro simplemente porque era amigo de Goya. Entonces quiero decir que Goya mueve, es un valor, es un icono de la cultura, no española, sino de la cultura mundial. Yo te digo que las exposiciones que hacemos de Goya arrasa. Es una cosa que a mí y me supongo que estará súper valorado económicamente, ¿no? O sea, cualquier cuadro que apareciera por ahí, le veríamos en los telediarios, ha conseguido tropecientos mil. Sí, además, mira, de Goya hay 2.000 obras, hay un consenso sobre 2.000 obras, pero yo creo que debe haber en torno a 4 o 5.000 obras. Es que es una persona que estuvo... 4 o 5.000 obras. Sí, lo que pasa es que... Estás hablando de... Estuvo pintando 70 años. Es que hacía un cuadro en 45 minutos. Te voy a decir que... Y además era muy pesetero, no en el sentido negativo, que es que le gustaba mucho el dinero y luego le gustaba disfrutar y gastarlo. Entonces hacía encargo el retrato que desapareció del ayuntamiento de Talavera de la Reina de Fernando VII, que es el que yo estoy investigando, que además es un asunto increíble, que hay conexiones con el régimen nazi. Es para hacer una novela del cuadro desapareció. Ese cuadro a lo mejor en media hora, una hora te pintaba un retrato. Estaba calculando rápidamente 6 cuadros al mes. Sí, porque te hacía un dibujo al natural de Fernando VII y luego le servía de modelo y te puede hacer 25 o 30 retratos de Fernando VII. Además, por ejemplo, ese cuadro le vendió por 12.000 reales, que venía a ser lo que hoy son unos 25 o 30.000 euros. Y en una hora 30.000 euros... Es que se hizo millonario, no estaba debajo de los puentes bebiendo vino Don Simón. Que me perdone, ¿Y se conservan apuntes, se conservan cosas? Sí, se conservan cosas. No todas y seguirán apareciendo. Ten en cuenta que llevamos en España 200 años matándonos. Pero una vez que muere Goya, ¿quién protege ese? Bueno, pues los herederos, algún alumno. Proteger, quizás los franceses les empieza algún admirado, porque ya te he dicho que su hijo Javier y su nieto Marianito eran unos vagos redomados, unos golfos que más vendieron la obra del padre y del abuelo. Entonces luego hay amigos conocidos que empiezan a conservar la correspondencia y se empieza a tener lo que es el valor de la obra de Goya. Y Fernando VII funda el Museo del Prado y ya en vida de Goya, que esto es muy desconocido, ya por gracia de don Fernando VII, las obras de Goya, estando Goya en vida, empiezan a formar parte del Museo del Prado hasta la fecha de hoy. Sí, pero estando, claro, lo que decía yo, si estando Goya como estaba tan relacionado con la aristocracia, que no le protegieran, que no tuviera sus estudios protegidos, que no quedara tras la muerte del todo guardadito, todo colocadito. No, lo que pasa que, bueno, ahí se iba sobre la marcha. Ya te he dicho que en España llevamos 200 años matándonos, las guerras carlistas, los movimientos, la guerra civil, etcétera. Entonces, hay mucha obra que está desaparecida y no había ese valor en ese determinado momento, pero afortunadamente la mayor parte de la obra la conservamos tanto en el Museo del Prado, en el Museo Goya, y luego hay obras de Goya pues prácticamente en los museos más importantes del mundo. Dice un tío que qué historia, qué idea tan bonita que has tenido, que si vas a hacerlo con más pintores de la época. Pues gran pregunta, sí, pues ya hay un proyecto para hacerlos con Velázquez, que me lo está pidiendo mucha gente. Y aunque, repito, Velázquez en algunos aspectos supera a Goya, Velázquez era un vago, tiene 100 y pico cuadros. Estamos hablando de una persona que hay cerca de 2.000 obras reconocidas, pero yo entiendo que puede haber hasta 4 y 5.000. Sí, hay más proyectos. Y luego la última, ¿de dónde viene la expresión los cojones de Godoy? Si es que lo sabes. Pues no lo sé, pero también la he oído. Pues parece ser, bueno, este es un chico que de la nada ascendió a guardia, era guardia de corps y bueno, se hizo prácticamente con el poder en España. Entre otras cosas porque era el amante de María Luisa de Palma. Parece que era un hombre de ojos azules, rubio, que medía 1,90 y era de Badajoz. Entonces, pues bueno, a veces la vida tiene estas cosas y la historia, cosas que son intrascendentes, pues debe... Además, Godoy luego también era un buen personaje, fue muy amigo de Goya, fomentó el arte y a él le debemos eso. Gracias, Javier. Javier Gallego, Goya visto por los niños, el libro ya está a la venta y es una pasada como idea y como producto. Un abrazo. Muchas maestro. Gracias, José Antonio, Radio 4G. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.